Sometida a los maltratos de un hombre. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. A veces, tras una separación, recibimos la ayuda de quienes menos lo esperamos. Tenía una relación un tanto inestable con Hugo, quien pensé que cambiaría con la llegada de nuestro hijo. En los primeros meses todo estaba como yo soñaba. Él al lado mío, disfrutando de nuestro hijo. Sentía que por fin había realizado mi sueño de tener una familia. Pero a los meses, todo volvió a ser como antes. Hugo regresó a las fiestas y parrandas con los amigos, a las infidelidades y los malos tratos, todos los ingredientes necesarios para una relación tóxica. Llegaba de madrugada, ebrio, pateando las cosas para que me levantara a servirle algo de comer. Todo este escándalo despertaba a mi hijo, quien lloraba desesperadamente, haciendo crecer más aún el odio de Hugo y sus gritos para que aplacara el llanto de mi hijo. Esta situación se estaba haciendo recurrente, en las que, en ocasiones llegaba incluso a maltratarme físicamente, algo que permitía en un principio, pero ya cuando trató de agredir a mi hijo, me vi obligada a salir de aquella violencia. Sin decirle nada a Hugo, puse en venta la casa de mi madre, casa a la cual no había visitado desde el momento de su muerte, para de esa forma evitar los dolorosos recuerdos de sus últimos días de sufrimiento a causa de una dolorosa enfermedad. Como el precio que puse no era muy alto, no se demoró mucho en venderse, por lo que ya con el dinero pude comprar una pequeña casa, algo arruinada y vieja, pero con un poco de arreglo, sería ideal para comenzar mi nueva vida. En una de las noches de fiesta de Hugo, encontré la ocasión ideal para irme. En realidad en mi mente no estaba la idea de abandonarlo definitivamente. Solamente quería darle un escarmiento, hasta que extrañara a su familia. Así de esa manera podría cambiar su actitud. Pensaba inocentemente. Me instalé en mi nueva casa, pendiente del celular, a espera de alguna llamada o algún mensaje de Hugo, pidiéndome regresar. Pero al pasar los días, esto no ocurrió. Me desesperaba cada vez más al darme cuenta que no le importábamos. Poco a poco me comencé a inquietar. Era dependiente de aquella tóxica relación. Buscaba en sus redes sociales publicaciones y comentarios, pero ninguno de estos iban dirigidos a mí, ni tampoco habían señales de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Veía fotos de sus fiestas e imágenes donde se veía sonriente, acompañado de mujeres vulgares. Claramente para él, el abandono de su familia no había sido motivo de tristeza, sino una liberación. Me sentí estúpida al haberle facilitado las cosas. En mi mente enferma, ya no me importaban los malos tratos. Solo quería estar a su lado, sintiendo que al haberme ido de su lado, había cometido un grave error. Comencé a llamarlo con excusas. Necesitaba escuchar su voz, pero él no respondía a mis llamadas ni mis mensajes, ni siquiera cuando le decía que nuestro bebé lo necesitaba. Para él, nosotros ya no éramos parte de su vida. Sumida en la tristeza y en la frustración, pasaba mis días pensando en él, y en las noches, aquella angustia se hacía aún mayor, pasando jornadas completas al borde del llanto. Ni siquiera mi hijo me sacaba de mi estado. Lo tomaba en mis brazos, mirando su tierna carita, que me miraba en paz, regalándome una sonrisa, lo cual me hacía sentir aún peor, por no ser capaz de haber mantenido a su padre a nuestro lado. A pesar de que podía notar
que mi hijo estaba más feliz y tranquilo al estar lejos de los escándalos de su padre. Así transcurrieron los meses siguientes. El dinero se me comenzó a acabar, por lo que debí conseguir un trabajo, que me sirvió de gran manera, ya que mantenía mi mente ocupada y hacía que mis eternos días de sufrimiento fueran cada vez menos. Comencé a dormir más horas debido al cansancio, pero ahí comenzaron mis nuevos problemas. Despertaba en la madrugada por el llanto de mi hijo. En un principio pensé que se trataba de algún malestar, pero al llevarlo al médico, me decían que estaba bien, que no había ninguna señal de estar padeciendo algún dolor o enfermedad, lo que me preocupaba aún más. Fue una noche de lluvia que se me reveló el motivo del llanto de mi hijo. En aquella ocasión, la lluvia hacía estragos, sin permitirme dormir. El árbol situado fuera de mi ventana golpeaba con violencia, producto del fuerte viento. El frío y la melancolía me invadían, llevando a mi mente los tristes recuerdos de la partida de mi madre y de la violencia de mi matrimonio. Mis lágrimas brotaban con dolor, sin poder contener el mar de emociones. En algún momento, un extraño golpe alertó una presencia en mi casa. Pensé que podía ser producto del viento, pero me di cuenta que aquel golpe venía de la última habitación del pasillo, la que ocupaba como una pequeña bodega. Me levanté de la cama con miedo, pensando que tal vez alguien más había ingresado a la casa. Tomé un bate de béisbol para defenderme de algún posible ataque, pero antes de salir de la habitación, pude ver cómo una figura fantasmagórica pasaba caminando, o más bien flotando, lentamente por mi puerta, dirigiéndose a la habitación de mi hijo. El miedo que me provocó aquella visión fue tan intenso que me paralizó al instante, más aún cuando aquella mujer, vestida completamente de negro, comenzó a lamentarse. Entre llantos ahogados y quejidos, suplicaba por su hijo, perdiéndose al traspasar la pared de la habitación de mi bebé. Al escuchar el llanto de mi hijo, salí de mi estado de parálisis y corrí a su llamado. Al ingresar a su habitación, pude ver cómo aquella mujer lloraba acercándose a la cuna, provocando el llanto y los gritos de terror de mi hijo. Le grité a aquella presencia que se alejara de él, pero parecía no escucharme ni darse cuenta de mi presencia. En ese instante, la habitación se iluminó a causa de un rayo, haciendo desaparecer la aterradora figura fantasmal. Recién ahí pude acercarme a la cuna de mi hijo para tomarlo en mis brazos y contener su llanto. Aquella noche no dormí nada, producto del terror. Pero ya al llegar el amanecer, mis miedos desaparecieron, pensando que tal vez todo había sido producto de mi imaginación. La siguiente noche estaba en calma. Me dormí temprano, pero las pesadillas invadieron mis sueños. Aquella mujer se veía ante mí, meciendo a un niño entre sus brazos, mientras éste soltaba unas pequeñas carcajadas. Se veían muy felices, pero al instante, aquella mujer comenzó a sangrar de su cuello, bañando en sangre a aquel bebé, quien comenzaba a llorar desesperadamente. En ese momento desperté sobresaltada, dándome cuenta que mi hijo lloraba en su habitación. Corrí hacia él, pero una extraña fuerza me impedía llegar hasta su cuna. Inmovilizada en la puerta, pude ver nuevamente a aquella siniestra figura que acercaba lentamente sus manos al cuerpo de mi hijo. El miedo, la desesperación y la angustia hacían presa de mí. La impotencia de no poder moverme me hacía gritarle a aquella mujer que alejara sus asquerosas y huesudas manos de mi hijo, pero ella parecía no tener conciencia de mi existencia.
Veía con horror cómo tomaba a mi hijo en sus brazos, arrullándolo, cambiando su deforme cara por un rostro apacible, quien miraba con amor a mi bebé, el que ya había cesado de llorar. Le regaló una sonrisa y lo depositó en su cuna nuevamente, para luego retirarse de la habitación, pasando por mi lado, dejando un agradable olor a flores y desapareciendo a través de la puerta de la bodega. Recién en ese instante pude recuperar mi movilidad y pude acercarme a mi hijo. Lo tomé en mis brazos mientras dormía apaciblemente. La sensación que me dejó ese espectro aquella noche fue muy distinta a la de la vez anterior. No solo sentía algo de miedo, sino también una profunda tristeza. No solamente esa noche fue extraña. Aquel día recibí la llamada de Hugo. Después de tanto tiempo de esperarla, por fin tenía noticias de él. Fue una gran sorpresa escucharlo pedirme que volviera a su lado, que nos extrañaba, prometiendo cambiar. Sentía tanta alegría que se me olvidaron todos los malos tratos, y sin dudar, acepté regresar con él. Llegué a casa. Hugo se veía descuidado y algo sucio, al igual que la casa. Comencé a limpiar y a seguir mi vida normal, sin abandonar mi trabajo, a pesar de las protestas de Hugo. Todo andaba aparentemente bien, aunque seguía con la inquietud que me provocaba la presencia de aquella mujer de negro, que aún me visitaba en sueños. Lloraba y me pedía que le regresara a su hijo, despertándome del horror de ver que una figura mucho más grande que ella se le acercaba por la espalda, cercenando su cuello con un afilado y brillante cuchillo. Intentaba no darle importancia, tratando de aplacar el terror que me causaba, diciéndome que solo eran pesadillas. Pasaron las semanas y las pesadillas se hacían más recurrentes durante las noches. En mis días la situación no cambiaba mucho, ya que Hugo había comenzado a comportarse como siempre, con su actitud arrogante y violenta. Me acusaba de serle infiel en el trabajo, insultándome y humillándome, como lo hacía antes. Traté de soportar lo más que pude, hasta que la situación se hizo insostenible, cuando comenzó a golpearme. Por lo que, a pesar del miedo que me producía la otra casa, decidí regresar y abandonar definitivamente a Hugo, pero esta vez con la idea clara de no regresar. No por poner a prueba su amor, como lo había hecho la vez anterior. Al llegar a casa, me invadió un agradable olor a flores. Era como si aquel lugar me diera la bienvenida. Acomodé mis pertenencias y me sentí como en casa. Ya más tranquila y con las ideas más claras sobre lo que realmente quería en la vida. Quería tranquilidad. No me explicaba cómo al llegar a aquel lugar me sentía con fuerzas renovadas para comenzar una nueva vida. Aquella primera noche se me presentó nuevamente aquella mujer, pero ya no lloraba. Su llanto lo reemplazaba con una canción de cuna, con una melodiosa voz. La seguí hasta la habitación de mi hijo, mientras miraba desde la puerta cómo se acercaba para cantarle y darle una caricia en su cara. Al terminar la canción, desapareció. En ese momento mis miedos se disiparon. Me di cuenta de que aquel fantasma no era tan aterrador. Más miedo me daba el hombre a quien tanto había amado y quien tanto daño me había hecho. Tomé a mi hijo y le prometí que jamás lo volvería a exponer a los malos tratos de su padre. Fue el momento definitivo para tomar la decisión de cambiar mi vida para siempre. Ya no sería la mujer débil que Hugo podría manipular con sus falsas palabras. Como dije, no me explicaba lo que ocurría. Solo sentía que aquella presencia fantasmal me daba fuerzas para seguir adelante
y me hacía sentir más segura y valiente. Los siguientes días transcurrieron en calma. Ya no tenía pesadillas, y las visitas de aquel fantasma se hacían cada vez menos aterradoras, por lo que permitía la idea de compartir a mi hijo con aquella mujer, quien calmaba con su suave voz el llanto de mi hijo. Era extraño, pero sentía que era parte de mi familia. Una extraña familia compuesta por dos vivos y un fantasma. Pasaron un par de años, y mi hijo fue creciendo, feliz y alegre. En ocasiones lo escuchaba hablar con aquella mujer y sonreír. Ya el miedo no existía. Por su parte, Hugo volvió a pedirme que regresara con él en varias ocasiones, pero jamás acepté sus palabras de cambio. Solo le propuse que llevaríamos la relación en paz por nuestro hijo, y le permití visitarlo las veces que él quisiera, si deseaba ser parte del crecimiento de su hijo. Pero él, al ver que sus promesas de cambio no producían el efecto antes causado, simplemente desapareció, rehaciendo su vida con otra mujer. Al tiempo conocí a Eder, un hombre muy distinto a Hugo. Era amable, gentil y muy preocupado por mi hijo y por mí, ganándose nuestro respeto y amor. Así formamos una nueva relación, de la cual resulté embarazada a los meses. Eder se fue a vivir con nosotros y preparamos todo para la llegada de Amy, nuestra nueva hija. Decidimos habilitar la bodega como habitación para Amy. Hicimos los arreglos y cambiamos el papel mural, llevándonos una gran sorpresa. Una mancha negra se escondía detrás de aquel papel, simulando la silueta de mujer, tal cual a la presencia que nos visitaba por las noches. Escarbamos la pared, encontrando el peor horror que pudiera imaginar. Allí estaba el cuerpo de aquella mujer, ya casi en los huesos, vestida con un antiguo vestido negro y una cadena de oro en su cuello, que indicaba su nombre, Lorena. Dimos aviso a la policía. Pudieron sacar el cuerpo, y nos dijeron que aquella mujer tenía una denuncia de desaparición efectuada por quien había sido su marido, hacía 50 años atrás. Con sus datos logramos encontrar a su hijo, quien ya era un hombre, y que nos contó que se había criado con su padre, el que le había dicho que su madre lo había abandonado por irse con otro hombre, cuando solamente era un bebé. Sus lágrimas no daban lugar a duda de que había sufrido mucho, pensando en que su madre no lo amaba y que lo había abandonado sin importarle su vida. Se hizo cargo de su entierro e hizo una denuncia contra su padre, a quien encontraron culpable del asesinato de Lorena, su mujer. Después de aquella verdad revelada, no volvimos a ver la presencia de aquella mujer en la casa, siendo su última vez la noche en la que se fue a despedir de mi hijo, dejándole un beso plasmado en su mejilla y la cadena de oro al lado de su almohada. Yo la miraba como siempre desde la puerta de la habitación. En ese momento fue la única vez que ella tuvo conciencia de mi presencia. Me agradeció por el tiempo que le permití ser parte de mi familia, y con una sonrisa, la cual respondí, desapareció para nunca más regresar. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento sentí una cierta tristeza, por saber que ya no sería parte de nosotros, y por el dolor que debió haber sentido durante tantos años de buscar a su hijo, el cual le arrebataron junto con su vida. Pero también sentí una cierta alegría al saber que por fin descansaría en paz, al saber que su hijo tenía conocimiento de la verdad y que se hizo justicia por su asesinato, el que se produjo después de que ella quiso irse de su casa con su hijo para protegerlo de los malos tratos de su marido, tal cual lo hice yo.
Desde entonces mi vida ha sido mejor de lo que jamás imaginé. Tengo una hermosa familia, con 2 maravillosos hijos, y un esposo que nos ama más que a nada en la vida. Me di cuenta de todo el tiempo que perdí llorando por Hugo, a quien le creía sus promesas que jamás se cumplieron, desaprovechando tiempo valioso para rehacer una nueva y feliz vida. Comprendí con la experiencia vivida con Hugo que la esencia del ser humano no cambia. Solo adaptan su actitud de acuerdo a su conveniencia, pero al final siempre regresan a ser lo que son por naturaleza. Así como Lorena, que fue una buena madre, que incluso después de la muerte siguió cuidando de un bebé.